como ustedes entienden ya, no intercambia energía en forma de calor con su entorno, ¿sí? De hecho, recordemos que un sistema termodinámico puede intercambiar energía con su entorno en forma de calor o también en forma de trabajo. Cuando está aislado, no puede transmitirse ni del sistema hacia el entorno, ni del entorno hacia el sistema, no se puede transmitir energía en forma de calor. Y eso es lo que significa precisamente que tengamos a un sistema aislado, ¿sí? No intercambia energía en forma de calor entre el sistema y el entorno, no lo hay. Luego sigo leyendo. Dice, si tenemos un sistema aislado, que el requisito es el nulo intercambio de calor, pero además supongamos que ese sistema está en equilibrio mecánico y térmico con su entorno, entonces en el sistema aislado y en equilibrio mecánico no podría haber ningún intercambio con el entorno. Además, si consideramos que es un sistema cerrado, tampoco intercambia materia. Y eso significaría que en ese sistema prácticamente nada va a cambiar, aparentemente, ¿sí? Este tipo de sistemas, por cierto, son los que le interesaron estudiar a Gibbs hacia finales del siglo XIX, porque eran los menos estudiados en el contexto de la termodinámica. Ya para entonces estaba muy entendido el calor, el trabajo y los intercambios que un sistema puede llevar a cabo con su entorno. Pero lo que todavía no estaba comprendido para finales del siglo XIX era qué cambios puede haber en un sistema cuando ya está en equilibrio térmico y mecánico con el entorno. ¿Qué es lo único que puede pasar en un sistema? Entonces voy a seguir leyendo, ¿sí? Me regreso otra vez. Un sistema termodinámico aislado no intercambia energía con su entorno. Si tenemos un sistema aislado en equilibrio mecánico y térmico con su entorno, únicamente se pueden presentar cambios químicos en tal sistema. Y los cambios químicos son de dos tipos. Se clasifican a su vez en dos tipos los cambios químicos. Quítense la idea aquí de que es clase de química. Aquí no es clase de química, es de fisicoquímica. Y cuando hablamos de un cambio químico en fisicoquímica, por cierto, es un concepto más amplio o más ambicioso en fisicoquímica que en química, ¿sí? Y lo vamos a ir aclarando. Entonces, únicamente se pueden presentar cambios químicos en tal sistema y esos pueden ser o de fases o de composición cuando se presenten reacciones químicas. Piensen, por ejemplo, en la siguiente situación. Imaginen que en un recipiente yo coloco gas hidrógeno y gas oxígeno, ¿sí? Y en ese recipiente en el que pongo gas oxígeno y gas hidrógeno, lo cierro, lo sello herméticamente, encuentra en equilibrio térmico con su entorno. Alguien podría decir, ahí ya no va a suceder nada a medida que transcurra el tiempo, porque ya lo sellé y ya está perfectamente aislado del entorno. La realidad es que no. Si nosotros volviéramos un tiempo posterior y analizáramos tal sistema en el que originalmente había colocado hidrógeno y oxígeno, en un tiempo posterior resulta que en el sistema ya habría hidrógeno, oxígeno y algo de vapor de agua, porque el oxígeno y el hidrógeno tienden a reaccionar y a formar la molécula que resulta de la reacción, que es el agua. Si después de mucho tiempo volvemos a analizar ese sistema que inicialmente, insisto, solo contenía hidrógeno y oxígeno, después de mucho tiempo encontraríamos que de hecho hay más agua que hidrógeno y oxígeno. Eso significa un cambio en la composición. Y para que ese cambio sucediera, no tuvo que haberse calentado al sistema ni enfriado. De hecho,
se puede considerar que siempre se mantuvo en equilibrio térmico y siempre estuvo en equilibrio mecánico, ni se le comprimió, ni se le expandió, ni se le calentó, ni se le enfrió, ni se le hizo nada. El sistema, de hecho, por su propia cuenta, tiene una tendencia a cambiar su composición y a esa tendencia se le denomina una reacción química, una transformación de unas sustancias en otras. Este tipo de cambios nos interesarán especialmente en la unidad de cinética química, ¿sí? Ahí vamos a volver a estudiar, de hecho, el tema de la cinética química es precisamente el estudio de las reacciones, ¿sí? Y la rapidez con las que se llevan a cabo y cómo se llevan a cabo las reacciones químicas, y por lo tanto vamos a volver a poner de ejemplo un sistema termodinámico en el que existen exclusivamente cambios de tipo químico, ¿sí? Pero antes de entrar a los sistemas químicos a los que se les aplica la termodinámica química desarrollada por Gibbs, antes de eso, vamos a recordar lo que, por eso en una ocasión les decía, no estoy tan seguro con qué tanto detalle lograron estudiar el tema de equilibrio de fases en el curso de Fisicoquímica 1, debido a que si acaso lo vieron, pues era de los últimos temas del curso y ya estábamos en condiciones de la contingencia y en la novedad que representaba la contingencia. A lo mejor lo vieron muy bien y si así fue, qué bueno, pero a lo mejor no lo vieron con el enfoque detallado que exige nuestro curso actual. Por eso voy a hacer un pequeño repaso de equilibrio de fases cuando se trata de sustancias puras. De hecho, la clase de hoy básicamente va a ser un repasito de equilibrio de fases. Entonces, en el segundo párrafo de la hoja número 1, ahora ubíquense, para identificarlo le cambié de color azul a color negro de la tinta, ¿sí? Entonces, en la hoja número 1, segundo párrafo, dice: a un sistema de estas características se le conoce como sistemas químicos, que de hecho es lo que les acabo de mencionar, y su estudio le corresponde a la termodinámica química. La termodinámica química básicamente son las ecuaciones de Gibbs, para que lo asocien, ¿sí? Entonces, sigo con la lectura. Las ecuaciones de Gibbs indican que el parámetro termodinámico fundamental para el análisis de los procesos químicos es la energía libre de Gibbs molar, a la que designamos con G mayúscula y con raya arriba. G mayúscula con raya arriba, que se denomina la energía libre de Gibbs molar, también se le aplica el nombre del potencial químico. Es exactamente lo mismo. Potencial químico designado con la letra griega mi y energía libre de Gibbs molar son exactamente lo mismo. Incluso aquí lo insisto, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, pasamos ahora a la hoja número 2 que está en su correo. ¿Ya se ubicaron en la hoja número 2? Sí, profe. De acuerdo. Entonces, sí, profe. De entre todos los sistemas químicos, lógicamente los más sencillos para estudiar, y conviene comenzar a repasar con esos, por eso digamos, me estoy regresando un poco al tema de equilibrio de fases. Equilibrio de fases se refiere a sistemas químicos, o sea, en equilibrio térmico y mecánico con el entorno, pero que además tienen la simplificación de estar constituidos por una sustancia pura. Es el sistema químico más simple posible, el que contenga una sola sustancia. El sistema está constituido por agua pura, por ejemplo. Un sistema está constituido por nitrógeno puro, está constituido por oxígeno puro, está constituido, es una muestra de oro puro, es una muestra de
helio puro, etcétera, ¿sí? No puede haber sistema químico para estudiarse más sencillo que aquel en el que solo hay una sustancia. Alguien podría decir, por ejemplo, la atmósfera, porque es aire. Ah, bueno, ese ya no es tan simple, porque el aire en realidad es una solución. Y vean cómo comenzamos a abrir las posibilidades que nos van a conducir precisamente al tema que nosotros estudiamos, al de las soluciones. Las soluciones, como un tipo de mezcla, ya no son un sistema que contiene a una única sustancia. A los sistemas que tienen solo una sustancia, que están conformados por una sustancia pura, se les llama sistemas de composición pura. De hecho, así le titulo a la hoja número 2, sistema de composición pura, que quiere decir que solo hay una sustancia en él. Otra forma de llamarle a los sistemas de composición pura es decirles el nombre sistemas monocomponentes, ¿sí? ¿Qué quiere decir monocomponente? Tiene solo un componente, solo una sustancia lo compone, ¿sí? Entonces, es lo mismo sistema de composición pura que sistema monocomponente, ¿sí? Entonces, ahí dibujé un rectángulo con el que trato de representar un recipiente herméticamente cerrado, ¿sí? Un recipiente cerrado y en equilibrio térmico y mecánico con el entorno. Por lo tanto, no hay transferencia de calor ni hay realización de trabajo, ¿sí? Entonces, vean, digo aquí al lado de ese diagrama. Primero veamos lo que digo y ahorita lo vamos asociando con el dibujito. Dice, considérese un sistema que únicamente contiene el líquido mostrado. Piensen en eso, piensen que teníamos un recipiente tipo un cilindro, tipo un matraz o algo así, y lleven la mente, o sea, porque ahí solo podemos emplear la imaginación. Imaginen que en ese recipiente no hay nada, o sea, es el vacío perfecto. Aquí alguien me podría decir, el vacío perfecto nunca se puede lograr. Siempre queda allí algo de sustancia, aunque sea unos átomos, aunque sea unas... Sí, así es en la realidad. Pero aquí estamos en el idealismo. Entonces, para poder comprender el comportamiento real de los sistemas, primero tenemos que hacer ciertas suposiciones, que eso es la idealidad, como cuando estudiamos gases. Primero estudiamos el comportamiento ideal de los gases por ser más simple y luego pasamos al estudio del comportamiento real. Aquí también, denme la licencia y entonces se lo tienen que imaginar que tenemos un recipiente como el mostrado en la figura, que es herméticamente cerrado, y piensen en ese instante en el que solo existe el líquido. No hay más que el líquido que está hasta el fondo del recipiente y que es lo que marco con unas líneas sombreadas, como si sombreara la parte inferior del recipiente y ahí le marco que es el líquido, ¿sí? Regresemos entonces a la lectura del texto que tiene al lado el dibujo. Dice, en cierto tiempo, en el segundo párrafo, en cierto tiempo proveniente del líquido, se observará la presencia del, el cual generará una presión medible por el manómetro. Vean que en el dibujo yo coloco en la parte superior una representación de un manómetro y ese nos da la presión que tiene el sistema. Finalmente, con la lectura de un manómetro, tendríamos la presión a la que está el sistema y pregúntense entonces, ¿qué es lo que ejerce esa presión para que el manómetro nos dé un valor determinado? Si solo hubiera líquido, si existiera exclusivamente líquido, el manómetro marcaría 0, porque recordemos que la presión la ejerce en este caso un gas. El líquido sí ejerce una presión, pero en la parte inferior del recipiente. Pero el manómetro está en la tapa del recipiente. Por lo tanto, tiene que haber un gas
que ejerza esa presión. Pero les acabo de mencionar que la suposición o el punto de partida es que el recipiente está completamente vacío al inicio, no hay nada. Y cuando digo está vacío, quiero decir que ni siquiera tenía aire, porque el aire es una sustancia, el aire no es el vacío. Entonces, no había absolutamente nada en el recipiente, como si le pudiéramos inyectar el líquido que está hasta el fondo, y antes de inyectar ese líquido, no existía nada en el recipiente. Y por lo tanto, incluso el manómetro nos marcaría 0, porque no había ningún tipo de gas dentro. Entonces, vuelvo a leer el segundo párrafo, nada más por repetirlo. En cierto tiempo proveniente del líquido, se observará la presencia del vapor, el cual generará una presión medible por el manómetro. Y eso nos indica lo siguiente, que aquel sistema de estudio, el sistema químico de composición pura o monocomponente, nos sonaba muy sencillo, muy simple de describir, y resulta que no es tan simple tampoco, porque vean, siendo una única sustancia, podría ser agua líquida, la que hay hasta el fondo, podría ser etanol puro, podría ser hexano puro, podría ser, etcétera, cualquier líquido, pero la sustancia pura, ¿sí? Tomen en cuenta eso. Entonces, aunque es una sustancia pura, forma vapor. Y por lo tanto, aunque hay una única sustancia químicamente hablando, hay dos fases. Tenemos el líquido y tenemos el vapor de esa sustancia. Si es el agua, habría yo inyectado agua al recipiente en forma líquida y automáticamente, de manera incluso rápida, se comenzaría a producir cierto vapor en la superficie del agua, y ese vapor, a medida que va llenando el espacio que tiene ahí el recipiente, iría ejerciendo una presión que marca el manómetro, ¿sí? Entonces tenemos sustancia pura, pero tenemos dos fases presentes en el sistema, y de hecho alguien, no sé si ya lo notó, podríamos incluso tener hasta 3 fases. Por ejemplo, si la temperatura que nos marca aquí el termómetro fuera la famosa temperatura del punto triple para la sustancia, que en el caso del agua, a la presión de una atmósfera, el punto triple es más o menos como 0.01 grados Celsius. Si esas fueran las condiciones, incluso no habría únicamente 2 fases, porque podría existir el agua en forma sólida, el agua en forma líquida y el agua en forma gaseosa. Y a esa combinación de temperatura y presión, a las cuales pueden coexistir en equilibrio las 3 fases de la sustancia, se le denomina el punto triple de la sustancia, ¿sí? Aquí lo estoy planteando más simplificado. No estoy considerando 3 fases, aunque podría haber 3 fases. Aquí solo hay 2, por simplificación del estudio. Por cierto, ya aprovechando que mencioné lo de las 3 fases, la maravillosa, hay una magnífica, una de los máximos logros del intelecto humano, que se llama la regla de las fases, que también estableció Gibbs, por cierto. La regla de las fases es una maravilla de la termodinámica, y les indicaría la regla de las fases de Gibbs que cuando en un sistema existe exclusivamente una sola sustancia, entonces tenemos 3 grados de libertad, que son precisamente las 3 fases que pueden existir allí, y ya no hay más, ¿sí? Eso es todo. Entonces, nosotros tenemos un sistema más sencillo que el de 3 fases porque tenemos únicamente 2. Entonces voy a leer los 2 párrafos que están abajo de la hoja número 2. Dice, el estudio empírico de este sistema indica que hay una relación funcional entre la temperatura, entre T, y la presión del sistema. ¿Qué quiero decir con el estudio empírico? Que si alguien, sin saber nada de termodinámica, alguien que podría ser simplemente muy bueno en laboratorio, tuviera curiosidad y dijera, voy a estudiar un sistema de este tipo, que por cierto eso se hizo en el pasado, ¿eh? Si alguien dice, ya lo hicieron, sí, lo hicieron desde el siglo XIX. Si alguien
tuviera curiosidad de estudiar este sistema, entonces podría decir, por cierto, lo hizo Clausius, ahorita vamos a llegar a la conclusión de que lo hizo Clausius, y Clapeyron hizo un desarrollo matemático ya con el trabajo de Gibbs, y por eso en la actualidad a la relación funcional matemática que nos relaciona a la temperatura y la presión en este sistema se le conoce como la ecuación de Clausius-Clapeyron. Pero a la ecuación de Clausius-Clapeyron se puede llegar por la vía experimental, la de las mediciones de la presión y la temperatura, y también se puede llegar a la ecuación de Clausius-Clapeyron empleando las leyes de la termodinámica. Las ecuaciones de Gibbs nos permiten deducir la misma ecuación, la misma relación funcional o matemática, que es la ecuación de Clausius-Clapeyron. Y en parte por eso confiamos en las leyes de la termodinámica, aunque las leyes de la termodinámica suenan rebuscadas e increíbles e incomprensibles, especialmente la segunda ley de la termodinámica. Con la primera ley no hay mayor problema, que la energía se conserva para un sistema, nos suena bastante razonable. Pero eso de que la entropía del sistema tiende al máximo y ya no supimos qué nos quiso decir exactamente la segunda ley de la termodinámica. Pero confiamos en que lo que afirma la segunda ley de la termodinámica sí es cierto, sí es verídico, porque cuando se aplican estas leyes al estudio de los sistemas, coincide completamente los procedimientos matemáticos deductivos que parten de las leyes de la termodinámica con los resultados empíricos o experimentales. Eso es lo que nos permite confiar en las leyes de la termodinámica. Entonces, voy a volver a leer el enunciado, el parrafito que está abajo del dibujo. Dice, el estudio empírico de este sistema indica que hay una relación funcional entre la temperatura, entre T y P del sistema. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo haríamos ese estudio empírico? Si yo tengo, como marca el dibujo, el termómetro ahí que me está dando la temperatura y tengo el manómetro que me está marcando la presión, entonces yo podría meter ese sistema en un baño de temperatura constante, ¿sí? Por ejemplo, lo podría meter en un baño María. Por cierto, si alguien, también tengo la duda de si alcanzaron a terminar las prácticas de laboratorio de Fisicoquímica 1, y yo creo que no, pero si algún equipo le tocó alcanzar a usar en el laboratorio del curso pasado de Fisicoquímica 1 el aparato de presión de vapor, de hecho notarán que el diagrama que yo tengo aquí es un sistema de presión de vapor simplificado. Es prácticamente lo mismo. Entonces, tenemos la temperatura dada por un termómetro, tenemos la presión dada por el manómetro, y entonces podríamos ir calentando al sistema. Lo llevamos a otro valor de temperatura, el termómetro, por lo tanto, vamos a suponer que nos marca 1 grado más. ¿Qué leeríamos en el manómetro, perdón? Si el termómetro aumenta 1 grado el valor de la temperatura, ¿qué observaríamos en el manómetro? Y la respuesta es que si hiciéramos ese experimento, y quien lo hizo y quien lo alcanzó a hacer en el laboratorio del semestre pasado, nos respondería, el manómetro también aumenta ligeramente su lectura. Le aumentamos otro grado al termómetro y sigue el aumento. Aquí ya lo que nos queda plantear es cuál es la relación, porque una cosa es que aumente la presión con la temperatura y muy distinto es que aumente directamente proporcional. Piensen ahora en una gráfica, que por cierto es la siguiente diapositiva, pero todavía no se adelante, y piensen en una gráfica en la que grafiquemos temperatura contra presión. Podría ser una línea recta, podría ser una parábola, podría ser una hipérbola, podría ser una curva exponencial. ¿Cuál de todas estas opciones es? La respuesta empírica pues significaría, hacemos una tabla de datos
y vamos midiendo las temperaturas que leemos en el sistema y la presión correspondiente que el sistema nos marca. Y si hiciéramos una gráfica, nos quedaría una curva exponencial. Pero vamos a tratar de comprender primero en el atlas, vamos a tratar de comprender por qué la presión aumenta, ¿sí? El líquido y el vapor, como están dentro del sistema, los dos tienen la misma temperatura. Vamos a suponer que aumentamos 1 grado la temperatura. ¿Qué significa la variable temperatura? La variable temperatura, en general, en última instancia nos está diciendo, nos está hablando de la energía cinética que tienen las moléculas, los átomos, las partículas, en general, que constituyen al sistema. Y entonces, si la temperatura aumenta proporcionalmente, que sí, la energía cinética de las partículas del sistema. Por lo tanto, las moléculas del líquido, al tener mayor energía, logran oscilaciones de mayor amplitud que les permite desprenderse, separarse de la unión de sus moléculas vecinas a las que están sujetas. Esa es la diferencia finalmente entre el estado líquido, entre la fase líquida y la fase de vapor. En fisicoquímica 1 estudiaron ustedes los gases ideales. Y una característica que tienen los gases ideales, eso nos lo dicen los postulados de la teoría cinética, dice que debemos imaginarnos a las moléculas que forman a un gas como pelotitas diminutas que andan por ahí rebotando por las superficies a las que llegan y también chocan entre ellas estas pelotitas y demás. Pero una característica que tienen las moléculas que forman a un gas ideal es que no tienen ninguna fuerza de atracción ni de repulsión tampoco entre ellas. No hay fuerzas de interacción entre las partículas que constituyen a un gas ideal. Pero en un líquido sí. De hecho, ¿por qué materia, aunque es la misma sustancia que está en forma de gas? Bueno, pues porque las moléculas del vapor están representando a aquellas que tuvieron la suficiente energía cinética precisamente para lograr desprenderse de las atracciones de las otras moléculas. Mientras que las que están hasta el fondo en la forma líquida son aquellas moléculas con un menor nivel energético que al tener menor energía cinética no lograron separarse de las atracciones intermoleculares, de las fuerzas de Van der Waals, de los puentes de hidrógeno que están formando con las moléculas vecinas y que las mantienen cercanas entre sí, y por eso forman la fase líquida. El líquido es más denso que el vapor. ¿Por qué es más denso? Pues porque las moléculas están cercanas entre ellas. ¿Y por qué están cercanas entre ellas el líquido? Pues porque hay fuerzas que las mantienen unidas. ¿Sí? Mientras que en el vapor no hay ninguna fuerza de interacción entre las moléculas, idealmente, claro, eso es un idealismo. Entonces, por esto que acabo de exponer, podemos concluir fácilmente si la temperatura del líquido aumenta, hay mayor cantidad de moléculas con la suficiente energía para desprenderse de la fase líquida y pasar a la fase de vapor. De tal modo que a medida que la temperatura aumente, también aumentará la cantidad de vapor presente que haya en el espacio disponible para que lo ocupe el vapor. Y por eso, a medida que el termómetro nos va marcando una temperatura mayor, también el manómetro nos iría marcando una temperatura mayor. Y esta parte que voy a mencionar, pónganle mucha atención porque está incluso los libros, ningún libro de fisicoquímica lamentablemente la dice. Ya aprovechando que estoy aquí en estas circunstancias de aislamiento y demás, me
voy a poder escribir un libro de química que sea más descriptivo y más que esté completo. Entonces, Profesor, quedan 2 minutos para que se acabe la sesión. No, quedan 4. Lo que pasa es que no comenzamos exactamente a la hora. Entonces, quedan 3:35. Pero sí voy el tiempo, no se preocupen. Y luego ahorita de todo el mundo vamos a conectar a veces a las 8, ¿sí? Nada más tenemos el receso que por la necesidad del Zoom. Entonces, leemos el hasta abajo, ¿sí? La de la hoja número 2 ya para acabar esta y comenzar con la 3 en la siguiente parte. Dice el último párrafo. El análisis teórico del sistema, empleando las ecuaciones de X, conduce a la misma relación funcional denominada ecuación de Clausius-Clapeyron. Esta es la que ahorita vamos a revisar. Pero les decía, antes de eso, y en los 2 últimos minutos que nos quedan, se los menciono. Si aumenta la temperatura en el sistema cerrado que contiene el líquido y vapor, si aumenta la temperatura tiene 2 efectos simultáneos, no uno solo. Eso es lo que les decía, pongan mucha atención a esto, porque no lo he visto yo en ningún libro de psicoquímica. Hay 2 efectos que la temperatura produce en el sistema. Uno ya se los mencioné. Uno de ellos es, si la temperatura aumenta, las moléculas del líquido se vuelven más energéticas. Y por lo tanto, hay más disponibilidad de vapor en el espacio destinado para él. Ahora bien, el líquido, como está en contacto directo con el vapor, no podemos decir que el líquido tenga una temperatura diferente a la del vapor. El vapor está en equilibrio térmico con el líquido. Por lo tanto, si aumentamos un grado la temperatura, un efecto será que hay mayor concentración, por decirlo así, de moléculas de vapor. Pero estas moléculas, a su vez, también tienen más energía cinética, porque eso es lo que significa la temperatura. La temperatura mayor quiere decir que aumentó la energía cinética de las moléculas del vapor. Por lo tanto, el aumento de la temperatura afecta por 2 vías a que la presión aumente. Primero, porque hay mayor vapor disponible. Segundo, porque esas moléculas de vapor que están presentes en ese espacio tienen una energía cinética más grande y por lo tanto los choques que producen con las paredes producen fuerzas mayores que incrementan la presión. Por eso, como vamos a ver enseguida, en la gráfica, que ahorita ya lo vemos en la siguiente sesión, nada más lo digo mientras se agote el tiempo. En la siguiente gráfica no nos va a quedar una línea recta para el comportamiento de la presión con la temperatura, como es la ley de Montón, como es la relación de presión y temperatura de un gas ideal. Cuando está presente el líquido, vean que se curva y se forma una relación exponencial que corresponde con la ecuación de Clausius-Clapeyron. Pero eso comenzamos ahorita ya lo vemos en la segunda parte de la clase de hoy. Comenzamos